Buen día a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir este espacio de reflexión sobre un tema que nos concierne profundamente a todos, los derechos humanos. Quizás más de una vez hemos escuchado hablar de ellos en noticias, en discursos políticos, en protestas sociales o en las aulas, pero ¿nos hemos detenido realmente a pensar qué son los derechos humanos? ¿Por qué son importantes? ¿Quién los garantiza y cómo se protegen? Hoy quiero invitarles a recorrer juntos este tema con una mirada clara, reflexiva y crítica. Hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, de justicia, de libertades, de igualdad, pero también es hablar de luchas, desafíos y sobre todo de compromiso. Pues bueno, comencemos con lo más básico. ¿Qué son los derechos humanos? Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, idioma, orientación sexual o cualquier otra condición. Esto quiere decir que no son un regalo que nos da un gobierno, ni una concesión especial. Son nuestros simplemente por el hecho de ser personas. Nadie nos los puede quitar de manera legítima. Incluyen derechos como el derecho a la vida, a la libertad, a no ser sometidos a tortura, a expresar nuestras opiniones, a recibir educación, a tener acceso a la salud, al trabajo digno, entre muchos otros. Aunque hoy los reconocemos en tratados internacionales y constituciones, la idea de que existen derechos naturales o universales no es nueva. En la filosofía clásica ya se hablaba de la dignidad humana. Luego en la Edad Moderna, con las revoluciones americana y francesa se proclamaron los llamados derechos del hombre. Pero fue tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el Holocausto, cuando el mundo se comprometió seriamente con esta causa, ya que en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que marcó un antes y un después. Desde entonces se han creado tratados, convenciones, pactos y organismos internacionales para protegerlos, tanto a nivel global como regional. Los derechos humanos tienen 5 características fundamentales que es importante que todos conozcamos. Primero, son universales, aplican a todas las personas en todas partes del mundo. Son inalienables, no se pueden quitar, excepto en circunstancias muy específicas y justificadas. Son interdependientes e indivisibles. A todos los derechos están conectados. No se puede garantizar uno sin respetar a los demás. Son iguales para todos, sin importar quién seas o dónde vivas. Generan obligaciones, principalmente para los estados que deben respetar, proteger y garantizar estos derechos. Podemos agrupar los derechos humanos en varias categorías. Están los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, el derecho a votar, a no ser detenido arbitrariamente, entre otros. Derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. Derechos colectivos o de tercera generación, como el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano o los derechos de los pueblos indígenas. También existen derechos específicos para ciertos grupos que históricamente han sufrido discriminación, como los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los niños y niñas y de las personas migrantes. La protección de los derechos humanos no es responsabilidad de una sola institución. A nivel internacional existen organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos comités especializados que supervisan el cumplimiento de tratados. Pero también es fundamental que lo que ocurre a nivel nacional. En este sentido, quiero destacar el caso de México, un país que ha sido pionero en el reconocimiento de los derechos humanos dentro de su marco jurídico, en particular la reforma constitucional de junio del 2011. Marcó un cambio histórico. En ella se incorporó oficialmente el término de derechos humanos en lugar de garantías individuales y se estableció que todas las autoridades del país en todos los niveles están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, esta reforma elevó el valor de los tratados internacionales de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución, permitiendo que puedan ser invocados ante jueces y tribunales. Sin duda fue un paso fundamental que coloca a México como un referente regional en materia constitucional,
aunque como en muchos países, el reto sigue siendo llevar esa protección del papel a la realidad cotidiana. Aunque el marco legal es sólido, la realidad es que los derechos humanos no siempre se respetan. En muchos países aún vemos persecución por motivos políticos, discriminación por género, de raza o clase social, falta de acceso a la educación o a la salud, violencia institucional, criminalización de defensores de derechos humanos. Además, enfrentamos nuevos retos como los derechos en el entorno digital, la privacidad frente a la inteligencia artificial, el impacto del cambio climático y las migraciones forzadas. Para cerrar, quiero que nos quedemos con una idea clara. Los derechos humanos no son un lujo ni una utopía. Son la base mínima de respeto y dignidad que debe tener toda persona. Definirlos, entenderlos y defender es una responsabilidad colectiva. No basta con que estén escritos en tratados o constituciones. Necesitan vivirse, exigirse, protegerse. Como ciudadanía, como estudiantes, como profesionales, como seres humanos, tenemos la capacidad y el deber de ser parte activa en la defensa de los derechos humanos. Porque cuando un derecho se vulnera en cualquier parte del mundo, todos perdemos un poco de humanidad. Muchas gracias.